los estudios con el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Ministro, ¿cómo está? Muy ¿Qué tal, Omar? Buenas noches, ¿cómo estás? Y un saludo especial a todo tu público. Bueno, hay varios temas, ¿no? En principio, y el viernes les han dado, el Congreso le ha dado facultades para legislar en diversas materias. Entiendo, no todo lo que habían solicitado, no en materia tributaria, pero antes de empezar con esos temas, quería hablar un poco de la coyuntura. Sé que ya he comentado de esto vastamente, pero sí es importante siempre hacer un balance, sobre todo cuando vemos que hay preocupación no solo local, sino internacional. Hace muy poco, y usted lo sabe mejor que yo, por ejemplo, la agencia Fitch hablaba de lo siguiente, que el caos político en Perú debilita las perspectivas de crecimiento y desafía, en palabras textuales de Fitch, desalía la resiliencia fiscal. La pregunta es, estas 2 meses o más de 2 meses de convulsión social, ¿qué balance, qué pérdidas, cuánto nos ha golpeado? Respecto a lo que dice Fitch, efectivamente la turbulencia política ha puesto una serie de retos a la economía peruana. Yo no diría recientemente, en los últimos 5 años, y lo que ha mostrado Perú es que es una economía fuerte, es una economía resiliente. El año pasado la economía peruana creció el PBI 2,68%, 2,7%. Es bastante bajo, mediocre, es bastante bajo respecto al potencial. Sin golpe de Estado, sin paralización de mineras, probablemente ese crecimiento hubiera sido más cercano incluso a 4%. Es algo que dije en la mañana. Entonces, un balance en donde queda esa sensación de que pudo haber sido un mejor año, pero lo importante es que estamos avanzando en la reactivación. Por eso, como mencionabas, tenemos una agenda importante por el lado... Pero se ha hecho el balance, perdóneme, se ha hecho el balance del costo económico de lo que hemos vivido en estos 2 meses de protestas, que si bien han bajado de intensidad, pero un costo ha dejado definitivamente. Sí, definitivamente el costo de enero estimado es alrededor de 1.820 millones, en lo que va de febrero... ¿Soles o dólares? Soles. Impacto en PBI. En febrero el costo está alrededor de 800 millones y lo que observamos es una moderación de estos costos justamente asociados a la apertura de vías, nuevamente a la reapertura de las economías que estuvieron cerradas justamente a raíz de la conflictividad social. Entonces, es decir, solo entre enero y febrero, haciendo una aritmética simple, solo entre enero y febrero el costo de la convulsión social en términos de PBI es de 2.600 millones de soles. Sí, ese ha sido el costo. Es un costo, si uno lo ve en la dimensión del tamaño de nuestra economía, es un costo pequeño. Pero si consideramos el impacto que ha tenido en las regiones, es un costo relevante y por eso es que estamos trabajando en esta estrategia de reactivación de nuestra economía. Claro, usted lo contextualiza muy bien, ¿no? Cuando vemos el agregado puede parecer pequeño, pero de ahí cuáles son las regiones más golpeadas y a las que les va a costar más reflotar, levantarse. Hay 3 efectos centrales de la conflictividad social. Uno es el efecto directo en el PBI. Eso implica no solamente menor producción, menor consumo, menor inversión, menor empleo. Hay un impacto en precios también, claramente hay una diferencia entre la inflación en las regiones del sur y el resto de las regiones. Es más caro en este momento comprar bienes en el sur. Y el último elemento es el efecto negativo en las expectativas. En diciembre hubo una recuperación, hubo un salto. Todos los indicadores de mediano plazo de expectativas empezaron nuevamente a situarse en lo que llamamos el tramo optimista. Pero en enero... asociado, perdón, y hay que ser muy claros en esto, asociado a la vacancia de Pedro Castillo. Es un resultado, si uno lo quiere ver incluso desde un punto de vista sociológico, es de los pocos golpes de Estado que generan efectos expansivos en expectativas. Y eso es lo que estamos esperando ahora, es una recuperación. Enero ha sido el mes más complejo de este periodo de convulsión. A partir de febrero prevemos una recuperación, una aceleración importante, por eso es que hoy día en la mañana lanzamos el plan Compunche Perú, versión turismo. El problema, ministro, y sé que, claro, escapa un poco a su sector, pero usted es una de las carteras bisagra más importantes dentro del gabinete, porque tiene que ver muchos sectores, pero entiendo que la apuesta que están haciendo dentro del gobierno es que ya la protesta se va a calmar y ya esto se va a ir diluyendo. Esa es la apuesta para que la expectativa sea hacia la recuperación, porque si la protesta se vuelve a encender, vemos nuevamente que la economía se puede volver a ver afectada. ¿Eso me está diciendo? Se está trabajando en
en la moderación de los conflictos a través de una estrategia de coordinación, de diálogo a nivel de todas las regiones. Eso ha ayudado. 2, se ha podido restituir el orden. Y 3, en paralelo estamos trabajando en una agenda de recuperación de la economía. Entonces son varios elementos en realidad. Evidentemente lo mejor para el país es que esta situación continúe moderándose, que nuevamente demos paso a que el plan económico, que es un plan muy importante, es un plan potente, puede empezar a generar efectos a nivel nacional y mientras el Congreso toma la decisión más importante. Claro, porque lo que vemos, a ver, ya para entrar de lleno a las facultades, solo quería cerrar con el preámbulo, porque vemos que la confianza de los privados para invertir se ha caído, se ha desplomado, según la última encuesta, entiendo que publicaba el SAE de apoyo a consultoría, y lo que vemos según esta misma encuesta, que el 78% de ejecutivos señala haber sufrido un impacto medio o alto en su producción. Entonces, las expectativas para invertir, meter plata al país, generar empleo, ¿están en su peor momento desde cuándo? En el caso de los 12 meses ha habido un retroceso, yo diría, de unos 5 o 7 meses. En el caso de las expectativas de corto plazo sí ha habido un retroceso de alrededor de un año, pero lo que prevemos es una recuperación a partir de febrero por el periodo en el que se da la encuesta. Hay varias encuestas, ¿no? La encuesta del Banco Central, la encuesta de apoyo. Entonces, o sea, la expectativa es ya la recuperación ahora. Un resultado importante va a ser justamente el resultado de la encuesta de febrero, porque enero fue un mes muy complicado. Agroexportaciones que no salían, empresas mineras que no podrían sacar el mineral, que no podrían abastecerse de insumos, comercio cerrado, restaurantes, MIPES. Era una crisis que generaba un impacto directo en las pequeñas empresas, en las grandes empresas, en los trabajadores. Y es en ese contexto en donde hay este deterioro del pesimismo. Pero lo importante es que estamos saliendo de este proceso. Ha sido un proceso difícil. Prevemos una recuperación de las expectativas y justamente la idea, el rol de la política económica, el rol del MEF en coordinación con los sectores es eso, ¿no? Cuando la situación se complica, empezar y generar un impulso a la demanda, a la oferta y generar efectos positivos en ¿No teme que la pasividad de los políticos, tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo, de no llegar a puntos para un adelanto de elecciones, sigan generando problemas en lo económico? Yo creo que la posición del Ejecutivo ha sido absolutamente clara, ¿no? Hemos puesto 2 proyectos de ley en manos del Congreso, ya la decisión depende del Congreso. En ese interín estamos construyendo este proceso bastante complejo, pero articulado de búsqueda de la recuperación de nuestra economía con una mirada de corto plazo, pero también con elementos de mediano y largo plazo. Esto es algo que hay que diferenciar. ¿Qué se puede implementar ya entrando a las facultades legislativas que ha dado el Congreso? ¿Qué es lo que buscan implementar que justamente permita reanimar ese espíritu, esos ánimos de los agentes económicos para que la economía se recupere, para que fluya la inversión, para generar empleo? ¿Qué se va a hacer en el corto plazo? Dos elementos centrales que ya se tomaron decisiones. Uno es la aprobación del plan Compunche Perú. Estamos hablando de 5.900 millones que ya está en ejecución. La mayoría de medidas se han aprobado. Pero para que muchas de las medidas funcionen necesitábamos de normas de carácter de ley. Por eso es que solicitamos al Congreso estas facultades legislativas que en resumen para la población lo que van a permitir es que muchos proyectos de inversión que usualmente tardan demasiado tiempo en ejecutarse puedan ejecutarse de manera rápida. Tanto por el lado de inversión pública como por el lado de la inversión privada. ¿Y qué pasa? Lamentablemente la ruta de la inversión hay un exceso de permisos, hay un exceso de plazos, hay una serie de procedimientos que dificultan justamente el avance rápido de la inversión. Entonces estamos apostando por la inversión en infraestructura. El Perú tiene un portafolio importante de inversión en infraestructura, inversión minera, y lo dije en la mañana y lo refiero, esto va a generar un impacto importante en el crecimiento. El problema a veces, ministro, y usted lo sabe mejor que yo, es el nivel de paralización de esos proyectos que están ahí, incluso dicen tener presupuesto, pero nunca comienzan o comienzan mal, se detienen. La Contraloría General de la República nos advierte de esto cada cierto tiempo. Es decir, más allá, porque, y se lo digo con todo respeto, más allá de simplificación de trámites administrativos, que lo hemos escuchado constantemente en otras gestiones, ¿cómo vamos a hacer para que los hacedores de gestión pública en municipalidades, gobiernos regionales y ministerios echen a andar la máquina, que es el principal problema? Gestión. La máquina está empezando a andar.
los efectos del plan Compunche Perú ya se sienten incluso a nivel regional. La inversión del gobierno nacional, la que controla más el Ejecutivo, está creciendo por encima del 50% en este momento. Al día de hoy ya alcanza un nivel récord. La inversión de los gobiernos regionales, que empezó en enero cayendo, ya nuevamente se está recuperando y ahora la tarea pendiente está con los gobiernos locales. Es cierto lo que mencionas, ese es el diagnóstico, pero nosotros estamos yendo más allá del diagnóstico con medidas concretas. Por eso es algo importante y que va a hacer la diferencia es el acompañamiento que estamos haciendo. Estamos por primera vez apoyando a las regiones con una coordinación muy estrecha con los gobernadores regionales, también con algunos gobernadores locales. Y la idea es eso. Estamos trabajando en dos estrategias. Uno, que se puedan ejecutar los presupuestos porque hay un porcentaje alto de recursos que no se gastan. En Perú no nos podemos dar el lujo. Y en segundo lugar, estamos nuevamente reintroduciendo el tema del planeamiento de la infraestructura, tanto pública como privada. ¿Cuál es el problema? Que hay una especie de desorden en la manera como se planifican los proyectos de inversión pública. Entonces no nos podemos dar el lujo además de ejecutar de una manera insuficiente, ejecutar proyectos que, por ejemplo, no se complementan entre sí, que no cierran brechas. Entonces estamos avanzando en realidad en una serie de reformas importantes. Solo para cerrar ese tema de la gestión pública, que tiene que ver finalmente con algo tan importante como que la plata se gaste, y más importante, que se gaste bien. Cuando ya asumen, digamos, asume la cartera, asume este gobierno, ¿cuánto impactó el copamiento de funcionarios públicos en diversas instituciones que veíamos con ejemplos concretos como la compra de fertilizantes, que afectó justamente la gestión pública? ¿Todo eso ya se limpió? ¿Eso continúa? ¿Está en proceso de limpieza? Yo diría que ya ha habido un avance importante en los ministerios en donde se encontraron este tipo de copamientos. No lo ha señalado la ministra de Vivienda, la ministra de Transportes y en general. Lo que estamos viendo es que ahora sí se puede trabajar de manera articulada, estamos generando resultados. O sea, lo más importante es mostrar resultados a la población. El primer resultado palpable es lo que está pasando con la inversión pública. Estamos coordinando con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales. Desde ahora, estamos en febrero, pero ya estamos empezando a formular el presupuesto pensando en el 2024 con esa mirada de que cada región defina sus prioridades, de que cada sector defina sus prioridades, de forma que optimicemos el portafolio de inversiones. Pero ese es un eje de la reactivación, la inversión pública. El segundo elemento central es la inversión privada, que es lo más importante. Ahí estamos avanzando en dos ejes. Primero, es fundamental que se restituya la confianza. En ese sentido, hay una gran decisión que depende del Congreso, pero por nuestro lado estamos mejorando el ambiente para el inversionista. ¿De qué forma? Con acompañamiento directo a través de los equipos que tiene el MEF y los equipos que tienen los sectores, más este cambio que va a generar la delegación de facultades. Eso va a ser un cambio, yo diría, cuantitativo, que va a hacer una diferencia. Estas leyes van a tener un efecto permanente y nosotros estimamos que el impacto puede ser hasta de 1 punto en el PBI. Eso sumado a las otras estrategias que estamos implementando. Estamos apostando por, primero, relanzar la minería. Tenemos que seguir impulsando la agroexportación. Estamos lanzando un plan de salvataje, el plan de salvataje más importante para el turismo, pero en ese interín hemos relanzado la industria naval, queremos también trabajar en temas nuevos importantes, motores. sobre todo el del turismo, porque genera mucho empleo, pero le pido unos instantes, sí. Vamos a hacer una pausa. Igual le dejo una pregunta sobre la mesa, dado que habla de presupuestos. Lo que ha aprobado el Congreso de la República de incrementar su presupuesto para alimentación en 2 millones de soles y darle bufetes a los congresistas, ¿es técnicamente viable? ¿Es económicamente aconsejable? Me responde después de la pausa. Por supuesto. Gracias. El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, sobre diversos temas, sobre todo las facultades ya delegadas que aprobó el Congreso de la República, que apuntan a reactivar la economía peruana y que esto se traduzca evidentemente en mayor inversión y mayor empleo para los peruanos. Pero, ministro, ya que estábamos hablando también de presupuesto, yo le dejaba una pregunta sobre la mesa que tiene que ver con esto que genera, pues, evidentemente incomodidad en la población, que tiene que ver con un poder del Estado que, haciendo uso de su propio poder, aprueba adendas a contratos de alimentación y se suben el presupuesto a 2 millones de soles para comer almuerzo buffet de 80 soles, desayunos de 31 soles, cenas de 80 soles, que es lo que reveló el día de ayer Cuarto Poder. Entonces, usted como ministro de Economía y como, digamos, velador de la caja pública y los impuestos de todos los peruanos, me imagino que tiene
alguna posición al respecto. Por supuesto, siendo respetuoso de la independencia de los poderes y más allá de que se puedan financiar algunos presupuestos, en primer lugar corresponde a los órganos de control pronunciarse al respecto, pero en segundo lugar creo que es un momento donde los ciudadanos necesitan gestos de moderación de sus funcionarios públicos. Entonces este tipo de acciones pueden generar una sensación negativa generan una sensación de desazón, de que estos recursos no se están usando adecuadamente. En ese sentido, los órganos de control correspondientes, cada organismo tiene sus órganos de control, deben pronunciarse al respecto. Uno, sobre la legalidad de este tipo de modificaciones, pero dos, creo que está el tema de las señales que debemos dar de moderación, de bastante humildad también, ¿no? Humildad porque los cargos de responsabilidad pues implican, sobre todo cuando son de representación popular, es una responsabilidad importante, uno tiene que estar a la altura del reto, ¿no? En ese sentido yo espero que se puedan tomar las acciones correctivas. Sí, pero desde el punto de vista técnico-económico, porque me queda clara su posición como ciudadano además y como parte del gabinete, pero desde el punto de vista técnico-económico, ¿una institución puede simplemente aprobar una adenda de incremento de ese nivel de 2 millones de soles para comida o tendría que pedirle permiso a una institución, a otra entidad? Es decir, técnicamente el Congreso ha obrado dentro del marco legal. Eso, repito, le corresponde a los órganos de control. Todos los años el Congreso plantea un presupuesto. Entonces, dentro del presupuesto hay flexibilidad, digamos, para hacer cambios en algunas partidas. En ese sentido, eso tiene que ser verificado por los órganos de control si es que estos cambios, esta adenda que menciona, se ha dado en estricto cumplimiento de las normas. Porque son gastos en realidad atípicos, ¿no? Y hasta superfluos, te diría. Ahora, para ir a otro tema, sí, que también tiene que ver con el Congreso, usted ya lo ha mencionado y lo ha calificado incluso de irresponsabilidad, este proyecto que busca un 7º retiro de los fondos privados de pensiones de las AFP, sería casi 19.800 soles lo que se estaría planteando retirar, pero también ha dicho que desde el Ejecutivo se va a presentar en marzo una propuesta de reforma. ¿Qué incluiría esa propuesta? Porque ya la Asociación de FPs también ha hecho un planteamiento con algunas ideas interesantes. ¿Qué se busca plantear desde el Ejecutivo? ¿Qué puede cambiar en el sistema privado de pensiones o en el sistema previsional en su conjunto? 2 puntos. En primer lugar, cualquier reforma del sistema de pensiones tiene que ir de la mano. Hay un diagnóstico interesante sobre el sistema de pensiones. El diagnóstico central es, uno, muy poca gente accede a una pensión en el Perú. Es casi un lujo acceder a una pensión. Así es. Y dos, aquellos que acceden a una pensión, en su mayoría acceden a pensiones que son insuficientes. Entonces, en el Perú coexisten 2 regímenes. Entonces, lo que estamos trabajando es una propuesta que ya viene de hace algunos meses, es justamente tratar de buscar un equilibrio entre mejorar las condiciones pensionarias para los afiliados, pero también considerando el costo del Estado. En esencia, hay dentro del marco de las pensiones hay que considerar 2 razones. No se puede hablar solamente de un cambio en el régimen pensionario sin mirar o dejando de lado el mercado laboral. Tiene que ir de la mano para que esto sea sostenible. 2, hay varios elementos, de todas maneras va a involucrar algún costo para el Estado. Hay que trabajar muy bien cómo va a ser el proceso de transición. Tiene que haber un pilar solidario de todas maneras, de hecho lo hay. Ampliar pensión 65. Es un mix de varias cosas, pero el elemento central está en cómo generar que más personas ahorren, ¿no? Puede ser a través de mecanismos directos o mecanismos indirectos como los que han planteado las AFPs y hay otras propuestas también. ¿Se puede abrir el mercado? ¿Se puede abrir el mercado a otros competidores que no necesariamente sean AFPs, que las cajas, que las financieras puedan administrar fondos, quizá, no lo sé, sin intereses, no lo sé, pero abrir el mercado para más competidores? Efectivamente, esa es una alternativa interesante. Evidentemente tienen que competir bajo los mismos criterios para digamos que esto pueda funcionar correctamente, pero sí, estamos trabajando en una reforma comprensiva. Tenemos algunos avances importantes y la meta es poder presentarlo en el mes de marzo. Esto es una reforma importante, pero repito, que debe ir de la mano con cambios en el mercado laboral, cambios en el Eso quiere decir que el proyecto del Congreso, régimen tributario. Eso quiere decir que el proyecto del Congreso
que busca retiro de casi 20.000 soles va a ser observado por el gobierno? Vamos a revisar el proyecto de ley. Yo espero que se pueda discutir en el Congreso y que no se apruebe, porque el impacto neto es negativo. Es cierto que va a permitir liberar fondos para un grupo de pensionistas, pero el impacto neto es negativo. No solamente como país. Uno, deja menores recursos para pensiones en los siguientes años, en un contexto en donde va a haber un envejecimiento de la población. Dos, el impacto en la menor capacidad del sistema financiero en general de proveer recursos para financiar infraestructura. Y tres, en el caso del gobierno, dificulta el manejo de pasivos, el manejo de la deuda pública. ¿Por qué razón? Porque para poder... Claro. Para poder, digamos, financiar el presupuesto necesitamos emitir a veces a plazos largos, reemplazar los bonos que vencen en los plazos cortos. Esta medida afecta a esta capacidad del Estado. Una última pregunta, el tiempo es muy corto, lamentablemente, pero que tiene que ver con esta decisión o esta disputa ya entre la SUNAT, que está adscrita al MEF, y el Tribunal Constitucional, porque pareciera que la SUNAT se quiere declarar en rebeldía sobre esta sentencia donde el TC señala que no se pueden cobrar intereses moratorios a los contribuyentes y la demora que generó estos intereses se debe pues al Estado. Lo que parece tener cierta lógica, ¿no? Si yo soy, digamos, un empresario, pequeño, mediano, lo que sea, ¿por qué voy a pagar la mora si tú, oye, SUNAT, te demoraste? Ahí la SUNAT no se quiere declarar en rebeldía, simplemente está solicitando la nulidad del fallo. Cuando uno decide ir a la vía administrativa o la vía judicial, ex ante conoce las reglas de juego, ¿no? No es que no conocías las reglas de juego. Entonces, una alternativa, si quieres evitar ese riesgo, era pagar, y luego, si es que la justicia te daba la razón, la SUNAT te devolvía con los intereses. Entonces, el impacto directo de esto es en los ingresos del fisco. Hay deudas que se reducirían de manera importante. Estamos hablando solamente en el muy corto plazo, perderíamos cerca de 2.400 millones. Estamos haciendo el balance completo de la norma. Nosotros nos vamos a pronunciar el día de mañana ya con mucho más detalles sobre este punto, pero no quisiera irme sin anunciar el paquete que hemos lanzado hoy para promover el turismo. Es un paquete bastante amplio que va a permitir no solamente dar alivio, sino empezar a mejorar la infraestructura de turismo y la promoción del turismo. ¿Es un paquete de cuántos millones? Es un paquete de 500 millones en líneas de crédito para las MIPES y 500 millones en diferentes intervenciones que van a ser claves para la recuperación de este sector con un enorme potencial. Y entiendo que se están otorgando un bono específico para agentes del sector. Efectivamente, esto dentro de las medidas de alivio, además de las flexibilidades por el lado tributario, las reprogramaciones de créditos, también se está incluyendo un subsidio que permita justamente a los operadores turísticos, a los trabajadores turísticos poder... ¿A cuántos va a llegar? Esa medida está en diseño. ¿De cuánto va a ser el bono? Es justamente lo que se está definiendo. El costo estimado de la medida es alrededor de entre 100 y 150 millones, que se sumarían a estos 500 millones de financiamiento a través del programa Impulso a Mi Perú, 500 millones en intervenciones directas, más este costo estimado del subsidio entre 100 y 150 millones. Es el paquete de apoyo al turismo más grande que se ha dado en el país. Y siendo el turismo pues un sector con tanto potencial, es un sector que en algún momento llegó a generar 1,5 millones de puestos de trabajo, más de 4.000 millones de dólares en divisas, y esa es la apuesta de este gobierno, la apuesta por la recuperación de la economía en general, de las regiones y de estos sectores afectados por la convulsión. Una última pregunta, porque sí. El gobierno más o menos hace 2 semanas observó lo ya aprobado en el Congreso, que es este bono de reconocimiento a la ONP, y muchos dirán, sobre todo los afiliados al sistema público de pensiones, oye, nosotros ya recibimos una pensión muy baja para el costo de vida, y el Ejecutivo lo observa. ¿Cuál es la explicación de esta revisión? Esta ley tenía algunos aspectos que es fundamental mejorar. También no consideraba el costo que generaba para el Estado. Una estimación preliminar de esta ley era de 15.800 millones de soles, que es un costo altísimo.
Y este tipo de medidas, por ejemplo, la que mencionas, el retiro de las AFPs, van en contra de lo que justamente queremos. Lo que queremos es reformar el sistema de pensiones, hacer un sistema de pensiones sostenible que permita dar pensiones a más peruanos y pensiones adecuadas. Entonces, medidas aisladas que no generan un impacto positivo o que pueden generar un impacto positivo temporal, nos alejan del tema central, que es justamente la búsqueda de una economía más eficiente, más inclusiva y más solidaria. El tema de pensiones no solamente es un problema de economía como Perú, es un problema a nivel mundial en este momento, en Europa, en Estados Unidos. En ese sentido se debe considerar todos los aspectos importantes, ¿no? Con una mirada mucho más comprensiva, mucho más amplia, y eso es lo que esperamos lograr con la propuesta del Ejecutivo, que con mucho gusto me gustaría presentarla en tu programa. Así lo permites. Esperemos que sí sea, ministro. Muchísimas gracias, muy amable por esta entrevista. Gracias a ti, Omar, y a todo tu público. Encantado. Muchísimas gracias. El ministro de Economía, Alex Contreras. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para seguir hablando justamente de la decisión que tomó el Congreso de la República de elevar su almuerzo. 80 soles el buffet. Venimos con eso.